Muy buenos días, estimados participantes. Muchas gracias por su acompañamiento esta mañana. El día de hoy vamos a ver un tema súper importante que es la administración de contratos de bienes y servicios. Nuestra tutora a cargo es la economista Karen Mejía, quien ya se encuentra en línea. Así que damos la más cordial bienvenida. Solo por recordarles de que si tenemos alguna pregunta acerca de la temática que vamos a tratar el día de hoy, nos la pueden enviar a través del chat. De esa manera, nuestra tutora pues va a responder las preguntas al finalizar la presentación. Recordemos que este webinar no tienen un certificado de participación. Si ustedes requieren pues un certificado de participación en temas de contratación pública, les invitamos a ustedes a participar en nuestra plataforma virtual. Eh, al pasar la presentación, yo les voy a compartir el enlace en donde ustedes se pueden registrar. Nosotros tenemos dos cursos, se llama Fundamentos de la Contratación Pública. Ahí tal vez me escucho mejor. Karen, ¿tú me escuchas bien? Muy buenos días, Edith. Sí, te escucho muy bien. Ya, Espero que también me puedan escuchar. yo te escucho claro y fuerte. Entonces, a las personas que nos están informando de que no se escucha, tal vez revisen sus temas electrónicos, que Karen y yo nos escuchamos súper claro y fuerte. Entonces, como les venía informando a través del chat, yo les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan registrarse en la plataforma virtual en donde pueden realizar los temas de contratación pública para certificados de participación. Eh, Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias por la presentación. Bueno, estamos aquí desde la Dirección de Capacitación y Certificación, brindando a todos ustedes estos webinars que suelen ser muy didácticos, en los cuales se da conocimiento sobre el tema de interés de todas las entidades contratantes y también de los proveedores, de los actores del proceso de contratación pública. Mucho gusto con todos ustedes, bienvenidos y empezamos el día de hoy con el tema de la capacitación, lo que es la fase contractual. Ya en el módulo anterior, brindado por mi compañero Luis Conde, ya les había dado una pequeña introducción de lo que se trata el tema de la fase contractual, en la cual nosotros nos vamos a centrar. Recordemos aquí un poco, ustedes como sabrán, pues dentro de los procedimientos de contratación pública se desarrollan a través de estas siguientes fases, que es la fase preparatoria, la fase contractual, en la cual se encuentra inmersa la fase de suscripción del contrato. También tenemos otra fase que es la fase contractual, que es el motivo de esta charla, de este taller el día de hoy. Y tenemos también la siguiente etapa, que es la fase de control y evaluación. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la fase contractual. Ustedes ya anteriormente vieron el tema del administrador del contrato. Hoy vamos a desarrollar más temas en los cuales ustedes van a entender un poco mejor desde la definición de lo que es un contrato. Pero para ello vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes vieron en el anterior módulo, en donde ustedes pudieron ya ver algunos temas como las normas específicas del administrador del contrato, en la cual tiene las competencias, en la cual se brindan las competencias profesionales, la elaboración de informes y las objeciones. Recordemos también que las objeciones se pueden considerar que van desde la notificación, tienen 3 días para poder realizar estas objeciones a la designación como administrador de contrato. ¿Cuáles son los motivos de las objeciones? Pues pueden ser por conflicto de interés, por falta de competencia profesional, atentar al ejercicio de los derechos de los servidores, como por ejemplo la maternidad, paternidad y otros factores adicionales. Otro tema que ustedes también vieron en el módulo anterior fue la oposición a la designación del administrador por parte del contratista o a la máxima autoridad. De igual manera, vieron el cambio de administrador por parte de la máxima autoridad o su delegado.
Recordemos que eso se hace a través de una resolución motivada y la cual será notificada al administrador saliente, al administrador entrante, al contratista, al fiscalizador, en los casos que fuere necesario, y al usuario del administrador del portal. Recordemos que la notificación se hace al administrador del usuario administrador del portal, ya que es quien realizará el respectivo cambio en la herramienta respecto al usuario y contraseña que se designa desde el portal. Otro tema que también vieron en el módulo anterior fue el tema de la administración del contrato del administrador del contrato saliente, el cual debe emitir un informe en el término de 5 días desde la notificación. Este informe debe contener el resumen de actividades, las actividades relevantes y pendientes, la conclusión, recomendación, así como también deberán anexar toda la documentación de respaldo. También trataron temas como los contratos de alta complejidad, en los cuales implica un alto nivel tecnológico y técnico. Esto está definido, lo que es en el artículo 302 del reglamento, en el cual se solicita a la máxima autoridad que pueda ayudar y para identificar profesionales o involucrar a áreas internas para garantizar la correcta ejecución del contrato. Bueno, también vieron en la clase anterior ustedes las 21 atribuciones del administrador de contrato. Eso está definido en el artículo 303 del reglamento. Otro tema adicional que ustedes pudieron revisar dentro de la charla anterior fue la comunicación durante la ejecución. Esto es decir, que a pedidos del contratista serán gestionadas por el administrador en un término no mayor a 10 días. De igual manera, otro tema también que se trató en la charla fueron las obligaciones de los proveedores de las órdenes de compra, que esto se encuentra igual definido en el artículo 148 de la normativa secundaria y el artículo 45 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para el efecto de las obligaciones de los proveedores, el administrador y previa autorización de la máxima autoridad podrá modificar las características técnicas de los productos entregados siempre y cuando sean mejores o superiores a las del catálogo. También vieron como un punto final la importancia de la liquidación de las órdenes de compra para que los proveedores recuperen su capacidad productiva. Bajo este preámbulo y este resumen de información que ustedes revisaron en el módulo anterior, hoy vamos a ver otros temas y nos vamos a centrar en dos importantes módulos. En este módulo vamos a revisar lo que es la definición del contrato, los requisitos del contrato, cuáles son los documentos integrales, cómo se puede suscribir los contratos, el término de la publicación y los diferentes tipos de contratos. También vamos a ver en el módulo 2 las recepciones y la terminación de los contratos. Entonces, así que damos inicio ya a esta capacitación el día de hoy. Bienvenidos todos. Y como ya les había mencionado Edith, vamos a continuar la charla y las preguntas pues se pueden ir realizando a través del chat. Un momento, por favor, parece que ya, perfecto. Estamos ahí. Una vez, es importante definir qué es un contrato. Recordemos que los contratos a los que se refiere la ley y que además son celebrados por las entidades contratantes se definen como contratos administrativos. Pero, ¿qué es un contrato administrativo de acuerdo a lo que define el artículo 125 del COA? Pues el artículo 125 lo define como un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. Recordemos también, y es importante mencionar, que la máxima autoridad de la entidad contratante
puede delegar la suscripción de los contratos a los funcionarios o empleados de la misma entidad, o también a organismos adscritos a la entidad contratante. Karen, no se te escucha. Karen, Karen. Esta delegación no excluye de las responsabilidades del delegante. A continuación, vamos a ver cómo son los requisitos para la celebración de los contratos en los siguientes casos. Bueno, se establecen 4 requisitos. El primero es la competencia del órgano de contratación. El segundo es la capacidad del adjudicatario. El tercero es la existencia de posibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, y la otra pues es muy importante, que es la formalización del contrato comercial, en la cual se debe observar el debido proceso y los requisitos constantes en la presente ley y reglamento. ¿Y cómo está conformado un contrato? Un contrato primero está formado por el documento en sí, el documento en sí que lo contiene, más habría que adicionarle los pliegos, la oferta ganadora, así como también cualquier documento que se dé de selección que establezcan las obligaciones de las partes. Entonces, todo eso es la conformación de un contrato. ¿Bajo qué normativa se rige? Pues bajo la normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las disposiciones de su reglamento general, así como también otra normativa que expide el CERCOP, como es la normativa secundaria, y supletoriamente, pues también se regirá por el Código Civil en los casos que se apliquen. Aquí vamos a ver un punto muy importante. ¿Cómo se suscriben los contratos? Y aquí tengo un pequeño resumen de cómo generalmente se debe suscribir cada uno de los contratos. Tenemos aquí los contratos, aquellos contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley lo requiera, se formalizarán a través de escritura pública. Consideremos que estos contratos que se realizan por escritura pública generalmente son los bienes inmuebles. Entonces, estos bienes inmuebles, también tenemos otra forma de contratos que se encuentran dentro del reglamento general y expresamente se protocolizarán ante notario público, siempre y cuando sean mayores iguales a 5 millones de dólares. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, pues los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Solo en estos dos casos. Para los demás, las firmas de las partes, los demás contratos se suscribirán a través de esta manera, es decir, aquellos contratos que son menores a la hora correspondiente. Recordemos también que para la suscripción de cada contrato será requisito previo la rendición de las garantías correspondientes, de acuerdo a las garantías que ustedes vieron en el módulo anterior. Adicional aquí, es importante también mencionar que se protocolizarán ante el notario público solamente los siguientes documentos. Antes eran, generalmente derivaban mayores, incurrían mayores gastos y protocolizaban mayores documentos. Hoy solamente se exige 3, que es el original del contrato, los documentos de identificación y representación del legal de las partes, así como también el registro único de contribuyentes, que es el RUC, de las dos partes comparecientes. Recordemos esto, por favor, que solamente ante notario público se protocolizarán estos 3 pasos, como así decirlo, en donde son los documentos que deben estar debidamente notariados.
Ahora vamos a ver la forma en cómo estos contratos se suscriben. Pues recordemos que en todos los casos en que la ley exija la suscripción del contrato, este se otorgará por escrito. Adjudicado el contrato, la entidad contratante puede notificar la adjudicación. Una vez que este acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá, perdón, el adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del término máximo de 15 días hábiles posteriores, exceptuándose de esto los casos de compromiso de consorcio o asociación que tendrán 15 días adicionales. Entonces, por favor, recordemos que para suscribir un contrato, el término máximo es de 15 días, pero si es un consorcio, se tendría 15 días adicionales. También existen casos en donde se puede otorgar ampliaciones, siempre y cuando justifiquen una causa de fuerza mayor o caso fortuito. El plazo para solicitar esta ampliación no debe exceder los 7 días y en ningún caso se ampliará un término ya vencido. Es decir, si posterior de que ya está la fecha de la suscripción del contrato quieren realizar una ampliación, no se puede efectuar, pues debe ser antes de los 15 días hábiles que se está establecido para la suscripción del contrato. De igual manera, se establece que la entidad contratante debe verificar la capacidad legal del contratista al momento de la suscripción del contrato, sin que ello signifique un trámite adicional para el adjudicatario. Además, recordemos que el adjudicatario no estará obligado a presentar documentos que ratifiquen su idoneidad legal, y si es que la información requerida consta en registros públicos. Recordemos también que la entidad contratante debe verificar esta información. Luego de la suscripción y cumplidas todas las formalidades del caso, la entidad contratante debe remitir un ejemplar del contrato al contratista. Y es así como cumplimos esta etapa de la forma y la suscripción del contrato. Bueno, para ver si todos estamos pendientes, aquí yo les traigo una pregunta interactiva para que todos también puedan participar y espero ver las respuestas dentro del chat. Y es para ver si entendimos la dinámica, sobre todo, de cómo, qué de documentos se solicitan al momento de la suscripción de un contrato. Y aquí les tengo la pregunta. Todo proceso de contratación formaliza el compromiso al que llegan las partes mediante un documento en el que se detallan las obligaciones que se cumplirán en la fase contractual. ¿En cuál de los siguientes procesos utiliza la forma de orden de compra? Les voy a entajar unas opciones. Tienen el catálogo electrónico e ínfima cuantía, la subasta inversa y feria inclusiva, o la cotización y licitación. ¿Puedo ver las respuestas de los chats, por favor? Catálogo, muy bien, catálogo e ínfima, muy bien. Gracias a todos, gracias Lucila, Javier, Yadira, Mayra, Pantanero, compañía limitada, Teresa, la respuesta es correcta, la primera opción. Pues sí, estamos atentos a cómo se debe suscribir un contrato y ya vimos las diferentes formas de suscripción, ¿no? Cuando se realiza por escritura pública, cuando se realiza por notaría pública, cuando se realiza a través de las firmas de las partes y también cuando se realiza a través de una menor cuantía o las órdenes de catálogo electrónico. Gracias a todos por su participación y estar atentos en este, en esta capacitación. Bueno, como siguiente punto, vamos a realizar, vamos a ver cuáles son los términos a la publicación y registro del contrato. Los contratos se deben registrar y publicar dentro del portal de compras públicas. En el término de 5 días posteriores a su suscripción. Recordemos nuevamente que los contratos se suscriben en el tiempo término de 15 días. Una vez suscrito el contrato,
pues los contratos deben ser publicados 5 días más posteriores a la suscripción, en el término de 5 días. Cumplido el tiempo, para cumplir dentro del tiempo previsto. En el caso de que existiera la imposibilidad, se deberá publicar el contrato con la respectiva justificación. La entidad debe publicar. Si es que se pasase del tiempo, pues las entidades pueden publicar el contrato con una justificación. Es importante que lo consideren al momento de establecer este registro y publicación en el portal. Recordemos también que en el caso de las entidades contratantes, deben tener esta justificación dentro del portal. Adicional, vamos a ver el día de hoy también cuáles son los diferentes tipos de contrato. Aquí tenemos una lámina en la que podemos diferenciar lo que es un contrato modificatorio y de un contrato complementario. El contrato modificatorio, como su nombre lo dice, pues sirve para corregir errores, manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieran producido de buena fe en las cláusulas contractuales. Las entidades podrán celebrar contratos modificaciones que mienten estos errores encontrados. Entonces, considerando bajo este concepto, recordemos que un contrato modificatorio, pues es para corregir errores. Por otra parte, tenemos el contrato complementario. Este contrato complementario, en este caso, sirve para ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, siempre y cuando éstas estén debidamente motivadas y presentadas con su ejecución. Entonces, el Estado o la entidad contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requieran la atención de las modificaciones ante dichas. Es importante entonces que ustedes sepan diferenciar y que tengamos claro lo que es un contrato modificatorio y un contrato complementario. Bajo este concepto vamos a hacer un análisis muy puntual de cada uno, y vamos a ver cómo se puede llevar a cabo cada uno de estos contratos. Es así que vamos a revisar cómo funciona un contrato modificatorio. Pues estos contratos modificatorios se realizan únicamente en los siguientes casos. Por favor, consideremos aquí que tenemos 3 casos para realizar contratos modificatorios. Tenemos uno, los errores de manifiesto de hecho, es decir, cuando ya no están, desean cambiar o tenían la idea de un producto, pero se quiere comprar otro producto. O errores de transcripción, errores de cálculo, que se hubieran producido de buena fe dentro de las cláusulas contractuales, como ya lo habíamos mencionado, pues en estos casos se podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados. En caso de que sea necesario adecuar la voluntad de las partes en otros aspectos que no sean los que ya les acabo de mencionar, mediante causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas y que además demuestren que la ejecución contractual se ha dificultado, se podrá suscribir adendas modificatorias al contrato inicial, al amparo del principio de buena fe. ¿Cómo funcionan entonces estas adendas modificatorias? Para hacerles aquí nuevamente un hincapié en esto, los contratos modificatorios se pueden hacer modificaciones por 3 razones. Si están fuera de estas 3 razones, pues podemos aplicar estas adendas modificatorias. ¿Cómo funcionan las adendas modificatorias? Se realizan por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas y que además demuestren que la ejecución se ha dificultado, considerando en estas adendas que no se puede alterar ni el objeto y el alcance de contratación, así como tampoco se puede aumentar el precio o el plazo, ni tampoco se puede subsanar vicios de nulidad. Por favor, cuando consideremos estas adendas modificatorias, son aquellas que no son
las tres que acabamos de, las tres razones que se realizan los contratos modificatorios y que además estas adendas modificatorias deben ser de mutuo acuerdo y se verificará previamente que los intereses públicos y de la entidad contratante no sean perjudicados. En estos casos, pues, se puede aplicar lo que es una adenda modificatoria. Ahora vamos a ver la celebración. Perdón, aquí ya tuvimos un pequeño. Voy a retroceder para poder ver el tema, el siguiente tema, que son los contratos complementarios. Aquí en los contratos complementarios, pues, ¿cómo se celebra este contrato? Pues las causas imprevistas o técnicas que ya les había mencionado podrán ser invocadas por la entidad contratante o por el contratista, siempre y cuando exista previo un informe del administrador del contrato. Recordemos que estos contratos complementarios, de acuerdo a lo que dice la normativa, pues solo se podrá celebrar para servicios, obras y consultoría. Los contratos complementarios no pueden ser, no son aplicables a los bienes. Tengamos eso en cuenta, por favor. Entonces, los contratos complementarios se aplican a servicios, obras y consultoría, únicamente a estos tres. ¿Cómo funciona en el término de servicios? La suma total no podrá exceder el 8% del valor del contrato. Ojo, por favor. Un contrato complementario no podrá superar el 8% del valor del contrato principal. ¿Qué pasa en el tema de consultoría? En consultoría, en cambio, se establece un valor del 15%. No podrá exceder el 15% del valor del contrato principal. Es muy importante, por favor, que tomemos en cuenta estos porcentajes porque a la finalidad, cuando hacemos este tipo de contratos complementarios, no caigamos en el error de aplicar o de pasarnos de estos montos. Para el tema de las obras, en cambio, ¿cómo funciona? La suma total de los contratos, como mencionábamos, no puede superar el 8%, pero para el tema de las órdenes de compra, la entidad contratante sí podrá disponer durante la ejecución de la obra hasta el 2% del valor del contrato principal para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de los costos más porcentaje. En todo caso, los recursos deben estar presupuestados de conformidad con lo que dice la ley. En el caso de la diferencia de cantidades, esta no puede superar hasta el 5% del valor del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, solamente hay que dejar en constancia del cambio en un documento suscrito por las partes. Y en ningún caso debe exceder la suma total de los contratos complementarios más las órdenes de trabajo y la diferencia de cantidades no podrán exceder el 15% del valor del contrato principal. Recordemos, por favor, esto para el caso de obras. Adicional, también existe en aquellos casos, y esto es como una excepción, en la que los contratos complementarios alcancen hasta el 35%, el 35%, pues es importante considerar que la suma total de estos contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia de cantidades de obra, así como los contratos de la consultoría, pueden alcanzar este 35% del valor del contrato principal, siempre y cuando tengan en consideración un informe favorable de la Contraloría General del Estado, en la cual la entidad solicitante presentará ante este organismo de control la respectiva solicitud de informe favorable. Recordemos que existe el término de 30 días para que la Contraloría pues emita un pronunciamiento respecto al tema. Adicional,
es importante mencionar que en todo esto, cuando ustedes decidan celebrar un contrato complementario, pues es importante que todas las entidades contratantes que decidan realizar este proceso, pues deben contar con la respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones. Entonces, es importante, por favor, recordar que en cada una de estas modificaciones que son valores que se generan adicionales al contrato principal, pues cuenten con una certificación presupuestaria. Una vez explicado dicho este tema, vamos a ver el tema de las recepciones y terminaciones. ¿Cómo funcionan las recepciones? Las recepciones de los contratos. Bueno, vamos a ver, existen algunos tipos de recepciones en los cuales partimos revisando desde lo que es una recepción. En todas estas recepciones, pues debe intervenir el administrador del contrato, en todas. Pero para el caso de obras, el fiscalizador está prohibido de intervenir en estas recepciones. Adicional también, para el caso de los bienes, en cambio, al caso de bienes se va a sumar el guardaalmacén o la persona responsable del control de bienes. Recordemos exceptuar de esta disposición a la recepción presunta solicitada por el contratista. Esto de la recepción presunta vamos a ver a continuación, una vez que veamos la recepción en obras, en consultorías. Una vez que tengamos esto, pues podemos ver cómo está funcionando el tema de la recepción para presunta. Pero exceptúese de este caso esta recepción presunta. Entonces recordemos, por favor, que en todas las recepciones debe estar el administrador del contrato. Para el caso de obras, pues está prohibido intervenir en la intervención del fiscalizador, y para el caso de bienes, pues hay que sumarle al guardaalmacén. Aquí vamos a ver cómo funciona. En esta lámina vamos a hacer un análisis muy puntual de cómo funciona la recepción en obras. Para el caso de obras, operarán dos tipos de recepción: la recepción provisional y la recepción definitiva. En la recepción provisional, pues esta se ejecuta al momento que se culmina la construcción de la obra, mientras que la recepción definitiva se produce cuando se transcurre al menos 6 meses desde la última recepción provisional. Entonces, recordemos que en obras existe dos tipos de recepción provisional y recepción definitiva. Para explicar este procedimiento, vamos a observar los siguientes pasos, ¿sí? En general existen 4 pasos en los cuales vamos a revisar cómo funciona este procedimiento. Primero, pues una vez finalizada ya la obra, el contratista puede solicitar por escrito al administrador de contrato que se proceda con la recepción provisional. Recordemos que ahorita en este momento estamos con la recepción provisional. Una vez realizado esto, el administrador del contrato, pues recibida la petición de la recepción, bajo su responsabilidad, debe analizar la pertinencia de formalizar la recepción, y esto lo hará en el término de 15 días a partir de la petición de la recepción. En caso de que el administrador del contrato no esté conforme, se rechazará por escrito esta recepción provisional, indicando con precisión qué aspectos cumple y qué aspectos deben ser corregidos. Recordemos que el contratista tiene el término de 10 días para subsanar las observaciones formuladas. En este tiempo, si no fuera, se le impondrá las respectivas multas. Recordemos. Entonces, sí es importante, por favor, que el contratista debe remitir estas observaciones en el término de 10 días. Luego de transcurrido el plazo de los 6 meses que hablábamos para realizar la recepción definitiva, el administrador coordinará con el contratista para ejecutar esta ya recepción definitiva. La suscripción del acta de entrega de recepción definitiva no quita la responsabilidad del contratista,
que se pudieran encontrar luego de los 10 años siguientes contados a partir de la suscripción del acta entrega-recepción provisional. Entonces, por favor, consideremos esto para el caso de las obras. Ahora tenemos la recepción en consultorías, en el cual se va a observar el siguiente procedimiento. Terminado ya los trabajos previstos en el contrato para el caso de las consultorías, el consultor, en cambio aquí, debe solicitar al administrador del contrato la recepción final del informe provisional. A esta petición se adjuntarán todos los documentos que sean necesarios para una revisión pertinente del trabajo realizado. ¿Cuáles son las funciones entonces del administrador del contrato cuando recibe la petición de la recepción por parte del contratista, es decir, del consultor? Pues el administrador debe analizar los trabajos entregados por el consultor en el término de 15 días para la emisión de las observaciones. Recordemos entonces que el administrador únicamente ya tiene el término de 15 días para emitir estas observaciones. De acuerdo a la naturaleza del objeto de la consultoría, la entidad podrá establecer en los términos de referencia un término menor para el análisis, que no podrá ser inferior a 5 días contados a partir de la petición formal de la recepción. Esto es cuando el objeto de la consultoría, pues, no son tan complicadas. Pero, ¿qué pasa cuando una consultoría sí es de alta complejidad? Pues para estos casos, si implica una consultoría de alta complejidad, pues la entidad contratante podrá establecer dentro de los términos de referencia un término mayor en el cual no podrá exceder los 30 días términos. De igual manera, si por la naturaleza de la consultoría se requiere la intervención de otros profesionales con conocimientos especializados, el administrador del contrato puede coordinar con la máxima autoridad para que el administrador pueda ser asesorado y se pueda ejecutar la recepción del contrato, considerando que es de alta complejidad. Además, también es importante mencionar que esta recepción de las consultorías también implica el siguiente paso. El administrador del contrato puede formular también observaciones. Sí, en el consultor tendrá el término de 15 días para subsanar las mismas. Una vez que ya recibe las observaciones por parte del administrador del contrato, pues tiene 15 días para subsanar las mismas. Dentro de este tiempo, el consultor deberá coordinar con el administrador del contrato para entregar los trabajos finales y subsanar todas las observaciones formuladas. De igual manera, si no hubiese observaciones o se subsanaron todas aquellas dentro del tiempo previsto, se formalizará ya la recepción definitiva mediante la suscripción del acta entrega-recepción. En todo caso, es importante también mencionar que las correcciones deben realizarse dentro del tiempo previsto y se impondrá multas al contratista en las que hubiere lugar y consten tipificadas dentro del contrato. Esto es muy importante considerar entonces el tema de si no se realizaron o no se subsanaron las observaciones. Ahora, ¿qué pasa? Vamos en anterior, perdón, ahora tenemos aquí el caso de las resoluciones, de las recepciones en el caso de los bienes. Recordemos que el contratista puede solicitar por escrito al administrador del contrato para que se reciban dentro de los plazos de entrega el contrato y la orden de compra, dependiendo de cuál sea la situación. El administrador y el guarda almacén pues pueden recibir los bienes y suscribirán la respectiva acta de entrega única y definitiva sin exceder, por favor tomar en cuenta este tiempo, sin exceder el término máximo de 10 días.
contados a partir de la petición de la recepción por parte del contratista. En el caso de que no estén conformes, se rechazará por escrito la recepción, indicando qué aspectos no cumple y qué aspectos deben ser corregidos. Adicional, también es importante tomar en cuenta que los tiempos corresponden a la entidad contratante para la revisión de los bienes que no serán imputables a multas. Si el contrato adicional contempla recepciones parciales, cada una de ellas debe seguir el procedimiento que ya les acabo de mencionar. Y en caso fortuito o de fuerza mayor, el contratista podrá proponer la entrega de otros bienes de otra marca distinta, siempre y cuando sea la misma o de mejor calidad y no tenga un costo adicional. Esto, sin embargo, hay que considerar que será decisión discrecional de la entidad la aceptación de esta propuesta. Consideremos que pueden existir aquellos casos también en el tema de la recepción de bienes, siempre y cuando no afecte a los intereses institucionales ni a la necesidad de la entidad contratante. Bueno, para la recepción de servicios, para este caso, en cambio, se observará el siguiente procedimiento. Está establecido en dos. Este es más pequeño. Em, Bueno, se establece con 2 días laborables de anticipación a la finalización del servicio, en el cual el contratista notificará por escrito al administrador del contrato que el mismo ya está próximo a cumplir. Recuerden que tiene 2 días laborables para notificar con anticipación. Y el otro, pues que una vez que el administrador del contrato ya recibe la notificación del contratista en el tiempo previsto, bajo su responsabilidad, el administrador debe analizar la pertinencia de formalizar la recepción a través de la respectiva acta entrega única y definitiva, dentro del término de 10 días contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista. Entonces, es importante igual aquí tener en cuenta que el contratista pues tiene 2 días laborables para notificar anticipadamente al contratista y pues que el contratista pues tiene el término de 10 días para hacer la acta entrega única y definitiva. Es importante también considerar que si el contrato contempla recepciones parciales, pues seguirán el mismo procedimiento, ¿no? Es decir, seguirán los mismos tiempos de lo que ya les acabo de mencionar. ¿Qué pasa en la recepción de ínfimas cuantías? ¿Cómo funciona este proceso? Para el caso de los bienes y la prestación de servicios realizados bajo el procedimiento de las ínfimas cuantías, en cambio, solamente basta dejar en evidencia un acta de entrega-recepción, en la cual se indique que se efectuó a entera satisfacción de la entidad contratante. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que solo se realiza el acta de entrega-recepción. Y en el caso de bienes, pues el guardaalmacén o quien haga sus veces será el responsable de la recepción. ¿Qué pasa en aquellos casos que hay una negativa dentro del proceso de las recepciones? Solo cuando en las obras, bienes, servicios o consultorías no cumplan con lo establecido en el contrato y los documentos que lo componen, el administrador del contrato puede rechazar por escrito y de manera razonada em, el tema de la recepción de los documentos. Si el contratista no remediare su incumplimiento en los tiempos establecidos, el administrador inmediatamente elaborará los informes a los que hace referencia en el artículo 25 de la ley y podrá iniciar el trámite de terminación unilateral. Entonces, en el caso de que exista la negativa a recibir el tema de los trabajos ya finales como para el efecto. Adicional, pues a eso, una vez ya revisada el tema de las recepciones, podemos ya revisar el tema de las clases de las recepciones. Recordemos, bueno, pues de lo que ya hemos visto, que solamente en el tema de la adquisición de bienes, en la prestación de servicios, pues va a existir una sola recepción conforme a lo establecido en los contratos y tendrá efectos de recepción definitiva. Sin embargo, se devolverán
las garantías otorgadas a excepción de la garantía técnica. Consideremos entonces que se devolverán todas las garantías que se otorguen dentro y se estipulen dentro del contrato, excepto la garantía técnica. Pero para el caso de obras, para los contratos de ejecución de obras, así como los contratos de integrales por precio fijo, aquí, como ya hablábamos en el caso de obras, pues existirá dos momentos, una recepción provisional y una definitiva. Recordemos que la provisional, lo pueden hacer se hace al culminar la entrega de los trabajos de la obra como tal y luego posterior a 6 meses aproximadamente, pues se puede ya realizar la recepción definitiva. Recordemos también que en las contrataciones que se puede aceptar las obras de bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse recepciones parciales. Ahora vamos a ver lo que habíamos mencionado en el tema de las recepciones, que hablábamos sobre qué pasa también un tema de la recepción presunta. Ante la solicitud, esta vamos a ver en este momento una recepción presunta a favor del contratista. Entonces, ante la solicitud del contratista, si la entidad no formulara ningún pronunciamiento, ni tampoco iniciara la recepción dentro de los periodos establecidos en el reglamento, pues se considerará que tal recepción se ha efectuado en el pleno derecho, para el cuyo efecto un juez de lo civil o un notario se puede poner esto a conocimiento. La recepción presunta, pues definitiva, producirá como efecto único la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnica y económica. Por otra parte, también la entidad puede declarar la recepción presunta a su favor. ¿En qué caso? En caso de que el contratista se negara expresamente a suscribir las actas de entrega-recepción previstas, o si no, la suscribiera dentro del término de 10 días, contando desde el requerimiento formal de la entidad. Recordemos que la recepción presunta de la entidad lo realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada y será notificada al contratista. Entonces, aquí ustedes pueden ver los tipos de recepciones. Entonces, tenemos que en bienes, de prestación de bienes, servicios y consultorías, pues existe una sola recepción. Para los contratos de ejecución en obra tenemos dos recepciones, la provisional y la definitiva. Y también tenemos la recepción presunta a favor del contratista y la recepción presunta a favor de la entidad. Para revisar estos temas de la recepción presunta, pues y vamos a explicar en las siguientes láminas para que puedan entender un poco más a fondo cómo funciona el tema de la recepción presunta, pero por parte del contratista. Bueno, sin que la entidad contratante objetare la solicitud de recepción y ni formulare ninguna observación al cumplimiento del contrato, pues se operará sin más trámite la recepción en pleno derecho, para el cual se aplicará el siguiente procedimiento. Pues el contratista, como ya había mencionado, pues formulará la petición ante el notario público o juez de lo civil donde se suscribió el contrato administrativo y deberá anexar al escrito toda la documentación con el cual solicitó formalmente la recepción. Adicional, una vez que el notario público o juez de lo civil que reciba esta petición por parte del contratista notificará a la entidad con dicha petición a fin de que ésta pueda cumplir en el término de 5 días. Remita la documentación que acredite que se ha emitido y notificado alguna negativa formal por escrito al contratista. Si la entidad contratante no justifica que notificó el rechazo formal al contratista dentro de los tiempos señalados, o si no respondiera nada, el notario público al juez de lo civil notificará tan pronto sea la recepción en pleno derecho a favor del contratista. La entidad contratante en ningún caso podrá desconocer los efectos jurídicos de la recepción de pleno derecho, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se pueden generar por parte de las personas que lo ocasionaron.
Entonces, eso es muy importante considerar para el tema de la recepción presunta por parte del contratista. Ahora vamos a ver desde el otro lado cómo funciona la recepción presunta, pero a favor de la entidad contratante. Igual, se va a seguir el siguiente procedimiento. Una vez, esto no, recordemos que esto es para la entidad contratante, que una vez finalizada la ejecución contractual, si el contratista no solicitare por escrito la recepción, el administrador del contrato podrá requerir al contratista que se coordinen a las acciones tendientes a formalizar el contrato. Para este efecto, solo bastará enviar un correo electrónico del contratista estableciendo lo que establece el contrato, ¿no? De acuerdo a lo que establece el contrato. Si el contratista no contestara dentro de los 10 días contados a partir del requerimiento del administrador del contrato o si se negara a suscribir las actas de entrega-recepción, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, mediante resolución motivada, declarará la recepción de pleno derecho a favor de la entidad contratante. Recordemos que esto es a través de la máxima autoridad de la entidad contratante. El administrador del contrato notificará al contratista que la recepción del pleno derecho ha operado. No será motivo de negativa a la suscripción de las actas de entrega-recepción por parte del contratista, alegando el hecho de que no está conforme con la liquidación económica contable que consta en la respectiva acta. Si el contratista, ya como un paso final, si el contratista no compareciere a la suscripción del acta de entrega-recepción, la entidad contratante pues procederá a notificar la recepción presunta a su favor. Entonces, en este caso, cuando esta situación aplica para la recepción presunta, pero a favor de la entidad contratante. Y como último, pues ya vamos a tener en cuenta la terminación de los contratos. Bueno, hasta aquí quisiera saber cómo, si tienen algunas dudas, inquietudes sobre el tema de las consultorías. Veo que tenemos algunas inquietudes dentro del chat. Bueno, vamos a tratar de responder esto una vez que vayamos finalizando ya la presentación. Las láminas no se pueden, no podemos replicarlas. Sin embargo, ustedes pues pueden hacer capturas o revisar igual videos a través de nuestro YouTube en los canales del CERCOV para que ustedes puedan revisar la presentación como tal. En caso de la terminación, de las terminaciones de los contratos, pues se establecen 5 contratos, pues se puede dar por cumplimiento de las obligaciones contractuales, por mutuo acuerdo de las partes, por ausencia o laudo ejecutorias que declaren la nulidad del contrato, por declaración unilateral del contrato en caso de incumplimiento del contratista, y también la última es por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica. Para los indicados casos, o sea, en este caso de la muerte del contratista o por disolución de la persona, pues antes de expedir la resolución que declare la autoridad correspondiente, deberá comunicar sobre este particular al CERCOP para que en el término de 10 días informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a la ley o se precise o en cuáles son ellos. Entonces es importante notificar al CERCOP para realizar el respectivo trámite. Bueno, para hacer el tema de la terminación por mutuo acuerdo, también vamos a hacer una profundidad en el tema de la terminación por mutuo acuerdo. ¿Cómo se da este proceso de mutuo acuerdo? Cuando por circunstancias imprevistas
técnicas o económicas y causas de fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar el total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el que el Estado en que se encuentren en estado. La terminación por mutuo acuerdo no implicará la renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista. Recordemos también que la entidad contratante no podrá celebrar contratos posteriores sobre el mismo objeto en el contratista. Adicional, el administrador del contrato pues debe elaborar un informe, el cual será autorizado por la máxima autoridad de la entidad y las partes suscribirán un documento que avale dicha determinación como un acuerdo de terminación. Este acuerdo debe contener los antecedentes, las circunstancias o causas que motivan y justifican la terminación, la liquidación técnica, económica y la de plazo, así como también la determinación de las obligaciones que fueron cumplidas y las cuales también no se finiquitaron. En el estado de ejecución contractual, es importante también considerar que la devolución de las garantías en los casos que fueren necesarios y también una indicación expresa que las partes se liberan de cualquier obligación del presente y futuro que nazca de esa contratación y en otras circunstancias en las cuales pues se estimen conveniente. Esto se da para efectos de una terminación de contrato por mutuo acuerdo. Ahora vamos a ver cómo funciona el tema de la terminación unilateral del contrato, por las cuales las entidades contratantes podrán declarar determinada, anticipadamente y unilateralmente los contratos en los siguientes casos. Tenemos 7 casos en los cuales se puede realizar la terminación unilateral del contrato. La primera que tenemos por un incumplimiento del contratista en el caso de que no cumpliera con todo lo que está dentro del contrato, por quiebra o insolvencia del contratista. Adicional tenemos el otro que es si el valor de las multas, si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Otra razón, otra causa es por suspensión de los trabajos por decisión del contratista por más de 60 días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Otra también tenemos aquí es que por haberse celebrado contratos contra expresa provisión de la ley y en los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo por su naturaleza. Y la última que tenemos es que ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito de fuerza mayor debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo. En este caso, pues no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, ni se inscribirá al contratista como incumplido. El contratista, para este caso, tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de 30 días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato, en la que constará la liquidación del anticipo. Recordemos que también en caso de no hacerlo en el término señalado, pues la entidad puede proceder a la ejecución de las garantías de buen uso del anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación dentro del término señalado dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación. Estos intereses se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esto, por favor, ténganlo en cuenta cuando son circunstancias técnicas o económicas en el imprevisto. Perfecto. Adicional, tenemos como último lámina ya, tenemos la notificación y trámite.
antes de dar a proceder la terminación unilateral. Pues, ¿cómo es el procedimiento? Primero, la entidad debe notificar con una anticipación de 10 días términos sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. A esta notificación, pues deben remitirse los informes técnicos y económicos referentes de las entidades y del contratista. En esta notificación, pues se señalará el incumplimiento o mora que ha incurrido el contratista y de no remediarlo en el tiempo señalado, pues se dará por terminado unilateralmente el contrato. Además, si el contratista no justificare o remediar el incumplimiento en el término concedido, la entidad contratante pues podrá dar por terminado unilateralmente. Para este efecto, pues se publicará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad y se comunicará por escrito al contratista y se dará publicado en el portal del CERCOP. Recordemos también que la entidad debe establecer el avance físico de las obras, bienes y servicios y su liquidación financiera y contable y ejecutar las garantías que mantuviera vigente. Adicional, pues es importante también considerar que la entidad tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios que hubiera lugar. Y también la entidad pues podrá volver a contratar inmediatamente de manera directa de conformidad con el procedimiento que se establezca. Recordemos aquí un poco de que esta resolución que emite la máxima autoridad de cada entidad contratante, pues no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contenciosas administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de acciones de amparo por parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato. Bueno, eso es todo. Gracias a todos por estar atentos a la participación en este taller en el cual se ha dado a conocer el tema de los contratos, su definición, de cómo funcionan, de cómo está compuesto, de qué es un contrato complementario, modificatorio, cómo funciona el tema de las recepciones, sus clases y también el tema de la terminación de los contratos. Eso es todo. Gracias a todos por su participación en el taller de hoy. El tema de las preguntas, pues estamos estamos ya emitiendo las respuestas a todos en el chat, en el cual ustedes pueden ya tener en cuenta todas las preguntas que se realizaron dentro de este taller. Bueno, son demasiadas, podría revisar. Buenos días, tengo aquí un mensaje por parte de Carmen. ¿Cómo se Es- puede hacer si Mi estimada tuvimos una orden de Karencita, compra? Ajá, sí. en este momento que tú llevas a empezar a leer las preguntas, quería compartirles a los usuarios, pues que nos ayuden a llenar el cuestionario. Entonces, permíteme un momentito para que tú vayas revisando las preguntas y hasta tanto vamos a enviar lo que es la encuesta de satisfacción. Ah, ya, perfecto, sí. Ya, ok. A los usuarios, en este momento les estamos compartiendo la encuesta de satisfacción. Ustedes nos van a ayudar con las respuestas mientras nuestra tutora está respondiendo a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Tit. Sí tengo algunas inquietudes y ya, bueno, algunas están siendo respondidas ya mediante el chat. Buenos días. Bueno, voy a seguir con la pregunta de acá, que tengo demasiadas. Bueno, buenos días. ¿Cómo se puede hacer? Tuvimos una orden de compra por ínfima cuantía y el proveedor vino a hacer, pero solo dejó dañando los muebles y no vino más. ¿Cómo se puede terminar el contrato? Y además no consta el teléfono, no contesta el teléfono para poder conversar y decirle qué pasó con el mantenimiento de los muebles, si se va a venir o no,
porque solo lo hizo 4 tontenes de los arreglos y los demás nada. Bueno, en el tema de las ínfimas cuantías, pues sí es importante que ustedes puedan eh, revisar cuáles fueron cómo se establecieron el tema de la orden de compra, tratar de mantener una comunicación con el tema del contratista para que cumpla el tema de los muebles, pues sí es importante realizar este proceso con el tema de las ínfimas cuantías. Dice, la solicitud de terminación por mutuo acuerdo será válida siempre y cuando sea efectuada dentro del plazo contractual. Dicho, se puede solicitar una terminación por mutuo acuerdo 1 o 2 días antes de la finalización del plazo contractual. Pues sí, pueden realizar una terminación por mutuo acuerdo. La respuesta es sí. ¿Cómo se puede abordar el caso del contratista no presente la renovación? Bueno, con todos ustedes, realmente existen un sinnúmero de preguntas. Creo que para efectos del tema vamos a ir respondiendo por el chat para poder solventando todas estas dudas porque son casos muy puntuales en las cuales vamos a ir respondiendo en este momento. Así que por favor, voy a continuar respondiendo a través del chat. La orden de compra solo atiende llamadas hasta el momento de hacer la recepción del bien, pero después no da respuesta con respecto a la suscripción del acta de entrega-recepción y del pago del monto económico. Pues aquí pueden ustedes aplicar para este caso la aplicación de la recepción presunta a favor del contratista. Entonces, recordemos aquí todo el proceso que debían de hacer para poder solventar este inconveniente, porque si es que la entidad contratante, el administrador de la orden de compra, no realiza ninguna observación o no da o se olvida de todo del proceso que debe realizar, pues se aplica este proceso. Voy a seguir leyendo, tratando de leer estas preguntas y también contestar a través del chat para poder efectuar todas las inquietudes que ustedes tienen al momento. Bueno, hasta que nuestra tutora pues revise las preguntas, yo solo les quería compartir esta información. Nosotros no enviamos el material a través del chat. Sí, si ustedes quieren nuevamente observar el material y nuevamente revisar los videos en YouTube, les estoy compartiendo a través del chat en nuestro canal oficial a través que tenemos en el YouTube para que ustedes se puedan revisar nuevamente esta presentación. El video va a ser subido el día hasta el día de mañana, que ustedes puedan revisar el material. Asimismo, los participantes nos están informando de cómo pueden revisar los materiales anteriores. Todo se encuentra subido en nuestro canal de YouTube. Eh, ok, gracias, Karencita. Bueno, aquí tengo una pregunta de Gabriela Usca. Dice, buen día, se contrató el servicio de seguridad por catálogo electrónico, pero no se presenta el pago a los guardias de los 2 meses de octubre y noviembre. ¿Cómo debemos proceder como entidad contratante toda vez que se les llamó y no contestan y no se puede efectuar el pago? Dato del servicio de seguridad. Bueno, para todo lo que es tema de pagos, pues es un tema ya de verificar que exista la certificación presupuestaria y pues se debe dejar por escrito
revisar con el Ministerio de Finanzas para verificar si existe una certificación presupuestaria aprobada, que esto ya va más allá del tema de que se debe realizar a través de esta entidad. Lo que se puede es dejar por escrito dentro del proceso, considerando que no se están efectuando estos pagos ni se está cumpliendo lo establecido dentro del contrato. Dijo la Pau que sí. Yo creo que Disculpen, aquí tenemos otro tema. Dice, en ínfima cuantía, ¿aplica la terminación unilateral? Pues la respuesta es sí. Las terminaciones unilaterales en ínfima cuantía sí aplican. Mi Karen no se te escucha. todos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Las terminaciones se le realiza por acta de terminación, informe motivado y resolución. Pues recordemos que todas las terminaciones se realiza por acta, por actas de entregas, recepciones. Algo por parte de- Aquí tenemos otra pregunta. Dice, si el guarda almacén por Sandra Campo, si el guarda almacén es el administrador del contrato en una adquisición de bienes, consulto, ¿puede éste firmar dos veces como guarda almacén y como administrador del contrato o es recomendable que se elija otro servidor en el área de bienes como administrador del contrato? Pues recordemos que el guarda almacén pues se puede encargar de la recepción. En el caso de bienes, se encarga de la recepción de los bienes, pues debe incluirse en este proceso. Sin embargo, por efectos de delegación de la máxima autoridad, si es que el guarda almacén se le otorgara como administrador del contrato, pues podría hacerlo. Sin embargo, eso no es un procedimiento que está normado, sino que es un procedimiento que ya lo lleva como tal la entidad contratante para determinar si la misma persona puede funcionar como administrador de contrato y a la vez como guarda almacén. Pero eso ya es un tema de la entidad contratante y las delegaciones que se aplique a cada uno del personal. Bueno, aquí tenemos, perdón, tengo otra pregunta. Buenos días, por favor, una consulta referente a una orden de compra de entregas parciales. El proveedor entrega la totalidad de la orden de compra atrasada. Para el cálculo de la multa, se debe calcular para la primera entrega una multa, segunda entrega otra multa, tercera entrega otra multa, o se debe calcular la multa sobre el valor total de la orden de compra. Para en este caso,
recordemos que para el caso de las obras, pues la multa aplica para lo que está pendiente dentro de las planillas, pero para el caso de los bienes, pues aplica únicamente las multas se aplican por lo pendiente, por el valor pendiente que no se haya ejecutado. Entonces, ahí ustedes pueden aplicar el cálculo de las multas. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, se realizó el contrato de diseño para Celaletica, pero el contratista no realiza los diseños. ¿Cómo realizó el incumplimiento? Pues esto está dentro, todas estas consideraciones están dentro del contrato. Si el administrador pues debe verificar que se efectúe todo lo que está dentro. Si no, pues se puede declarar incumplimiento del contratista como tal, como contratista incumplido. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, disculpe, ¿existen formatos preestablecidos para los informes, TDRs o estudios de mercado? ¿Son opcional? Pues no, no tenemos algunos formatos establecidos como tal por parte del CERCOP y cada entidad los define de acuerdo a su necesidad. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿las ínfimas se pueden pagar mensualizados? Es decir, hago una ínfima por cantidad determinada y se paga mensualmente del proporcional previo a un informe del administrador. Pues bueno, estos em, es ¿aló me escuchan? Parece que se me fue el audio. Sí, de hecho, para esta pregunta muy puntual, el tema de los pagos son condiciones que se acuerdan con el contratista. Entonces, ustedes, si se decidió dentro de la orden de compra realizar pagos mensualizados, pues se lo debe cumplir siempre y cuando consideremos que no debe sobrepasar lo que está estipulado dentro de la orden de compra o también bueno, pueda caer en una subdivisión de contrato, ¿no? Entonces, ojo aquí, por favor, no podemos caer en una subdivisión de contrato y debemos de cumplir con lo que está acuerdo entre las dos partes, entre la entidad contratante y el contratista. Además, recordemos que eso se da también en casos especiales como alimentación, gasolina. Bueno, para esto, para una pregunta puntual, tenemos otras preguntas. Dice, eh, em, aquí tengo otra pregunta de Nancy Navarrete. ¿En ínfima cuantía aplican convalidaciones?
los contratos modificatorios y complementarios, pues bueno, para los casos de ínfima cuantía sí aplican las convalidaciones, sí es posible realizar estas convalidaciones. Sin embargo, los contratos modificatorios y complementarios no aplican. Bueno, también tengo otra pregunta en donde me dice, ¿dónde se establece la metodología para el cálculo de multas a proveedores? Pues aquí pues les menciono que pueden revisar el artículo 292 y 293 del Reglamento General a la Ley Orgánica. Ahí ustedes van a revisar cómo es el procedimiento para la imposición de las multas al contratista. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, buenos días, por favor indicar si el delegado de la máxima autoridad puede también cumplir el rol del administrador del contrato. Bueno, aquí hay que considerar la estructura de las entidades. Si una entidad es grande, o sea, tiene varios un personal asignado, varios personal asignado, pues depende de ya si la entidad desea delegar el tema como administrador de contratos. Recordemos que estas son delegaciones designadas por la máxima autoridad. En cambio, para estructuras, entidades con estructuras pequeñas, muchas veces un funcionario realiza varias funciones porque no existen personal que pueda hacerse cargo de este rol. Por lo tanto, sí es importante que eso lo define cada estructura, cada entidad, de acuerdo a las delegaciones dadas por la máxima autoridad. Bueno, muchísimas gracias, estimada Karen, por tu participación. Igualmente a los usuarios que nos han acompañado este día. Queremos invitarles para mañana nuestro próximo webinar. No, el día de hoy también tenemos un webinar, ¿cierto? El día de hoy les voy a compartir el enlace a través del chat para que también nos acompañen. Permítanme en un momento. Hoy Muchas está. gracias, Edith. Muchas gracias, Edith. En todo caso, se les va a compartir la capacitación del día de hoy a través de los canales de YouTube y se les va a poder replicar los temas tratados del día de hoy. Gracias a todos ustedes por la atención brindada en este espacio y un gusto. Que pasen muy bien. Hasta luego. Que pasen muy bien. Hasta luego. Buena tarde.